Y no dejamos de hablar de salud, pero ahora lo vamos a hacer concretamente de la obesidad. Continúa incrementando de forma alarmante en nuestra sociedad, adquiriendo proporciones ya consideradas como epidémicas. En España tiene una prevalencia del 22,9%, datos que preocupan también en los más pequeños de la casa, en los niños. Isabel. Muy buenas tardes, Vanessa. Datos muy preocupantes. La obesidad infantil ya supone una cifra que además va al alza, como decimos. En total, un 45,2% de los niños padece exceso de peso. El 26,1% padece sobrepeso, pero es que el 19,1% ya alcanza ese nivel de obesidad. Y para conocer la diferencia, Luis Gil, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, cuéntanos, ¿cuál es esa diferencia entre sobrepeso y obesidad? Bueno, en realidad la diferencia al final es un número y digamos que en el índice de masa corporal, que es la relación entre el peso y la altura, una vez que pasamos de los 25 ya se considera sobrepeso y cuando pasamos de los 30 ya se consideraría obesidad. Claro, hablamos de obesidad, pero hay casos de obesidad extremadamente preocupantes. De hecho, ahora mismo vamos a ver uno de ellos, un señor que pesaba 300 kilos, ahora veremos esas imágenes en las que lo rescataban. ¿Cómo se puede llegar a ese nivel? Pues para llegar a entender cómo se puede llegar a ese nivel hay que ver un poco el contexto desde donde viene, ¿no? Puede ser incluso ya desde niño, precisamente. Hay que ver el contexto familiar, hay que ver un poco el contexto en el que se ha movido esta persona y cómo se ha relacionado con la comida para poder entender, al margen de las patologías que tenga, cómo ha conseguido llegar a ese peso que es extremadamente alto. Sí. Pues si os parece, vamos a ver, ese momento ocurría hace tan solo unos días. Van a ver a continuación esas imágenes. Era cuando los bomberos rescataban a José María, es un obeso mórbido de 300 kilos, y lo que hacían era llevarle al hospital donde será sometido a una intervención quirúrgica. José María llevaba 3 meses a dieta estricta y ha conseguido, antes de esta situación, bajar 20 kilos. Así como están viendo ahora en estas imágenes, es como se produjo el rescate, un rescate en el que 3 días antes ya también habían estado trabajando los equipos para preparar todo, y él contaba cómo se mostraba, bueno, que para él era uno de los días más felices. Es verdad que tenía otro tipo de patologías asociadas en este caso, Luis. El metabolismo imagino que también influye, ¿no? En este caso a la hora de perder, porque decía Vanessa, perdió 20 kilos, pero claro, 20 kilos de 300 tampoco supone tanto, el metabolismo ahí es más lento. Bueno, es que cuando se llega a esta cifra, al final el metabolismo ha fracasado completamente, ¿no? Entonces todos los mecanismos que el cuerpo tiene para compensarlo están completamente colapsados. Entonces, claro, bajar 20 kilos de 300 pues, no es muy representativo, ¿no? El problema está en que hay que identificar siempre, antes de llegar a esas cifras, qué se puede hacer, qué alternativas hay, que además de hecho ahora hay muchas alternativas para poder atajar ese problema y que no llegue a donde ha llegado. Claramente hay que poner la solución antes, y de hecho eso es lo que han hecho algunas de las personalidades más famosas de este país, también de internacionales. Vamos a ver algún ejemplo de ello. Comenzamos por Rosa López. Es más que conocido, más que sonado su adelgazamiento, su pérdida de peso, y vamos a ir analizando, si te parece, Luis, las dietas que han llevado a cabo estos famosos para perder una cantidad de peso tan elevada. En este caso, Rosa López se dio, digamos, al veganismo, seguía un 80% de dieta vegana. ¿Esto es recomendable? Al final en nutrición cabe todo, si se hace bien, ¿no? Entonces, bueno, si hay alguien que una alternativa de un 80% de vegetales y un 20% de grasa y proteína le resulta satisfactorio, y eso es capaz de llevarlo bien, acondicionarlo a su vida social y le permite mantener un peso estable, pues es perfecto, ¿no? Si está vigilado y su salud está controlada, es correcto, sí, no tiene ningún inconveniente. Luis, porque claro, estamos hablando aquí, o vamos a hablar de diferentes tipos de dietas, pero siempre lo más recomendable es que acuda a un experto cada persona para saber realmente qué es lo que necesita, si tiene déficit o carencia de algún tipo de proteína, de vitamina. Claro, cada caso es un mundo. Claro, exactamente, cada caso es un mundo. Y al final no solo se trata de lo que coma o no coma, sino que al final también se trata de la actividad física que haga y del entorno social que tenga, ¿no? Porque si una dieta puede funcionar muy bien, pero si no eres capaz de llevarla y mantenerla en el tiempo, pues al final va a ser un fracaso también, porque no vas a conseguir después mantener el peso que has conseguido. Vamos a ver otro de los casos más llamativos, el de Adele. 68 kilos nada más y nada menos que perdió Adele con una dieta llamada Steer Food. ¿En qué consiste?
Bueno, esta dieta en realidad es un poco trampa, ¿no? Entre comillas, porque es una proteína que en realidad lo que predica es que potencia unas proteínas que se llaman sirtuinas, pero en el fondo detrás hay una dieta baja en calorías también. Hay una primera parte que es muy baja en calorías, que son 1000 calorías nada más. Eso con cualquier dieta del estilo que sea se bajaría peso, y después se pasa a una segunda fase larga, porque es esta que se consigue el peso, que son 1500, que también es bajo en calorías. Por lo tanto, bueno, potencia más alimentos que benefician esa parte de esa expresión de proteínas, pero no deja de ser una dieta baja en calorías, ¿no? Por ejemplo, ¿qué alimentos serían ese tipo de alimentos que nos decía que potencian más? Pues esta dieta, algunos de los que recomienda son, por ejemplo, los arándanos, está incluido también el chocolate, las nueces, vegetales, como en casi todas. Y sobre todo destacan arándanos y nueces y chocolate, ¿no? Ahora mismo no recuerdo si hay alguno más, pero vamos, en general lo que provocan es eso, ¿no? La expresión de esas proteínas, pero en un entorno bajo en calorías, ¿no? Que es lo que realmente hace que funcione. Y otro de los ejemplos con el que terminamos es el de Santiago Segura, 80 kilos nada más y nada menos, pero claro, con ayunos intermitentes de 36 horas, que el ayuno intermitente está muy de moda, pero decía él que no se lo recomendaba a nadie, que era infernal. 36 horas... Bueno, él no lo recomienda, pero lo hace. Lo hizo, sí. El ayuno es una herramienta más, es otra estrategia más, que si se hace bien y está bien dirigido, pues también es muy útil. Al final, bueno, no es bueno que una persona que está comiendo todo el día pues comida procesada y está comiendo dulces y está comiendo muy mal, de repente pase a hacer un ayuno. Eso no sería lo más apropiado porque probablemente se sienta muy mal. Pero si hace una alimentación adecuada y de vez en cuando quiere hacer algún ayuno, aunque no sea tan prolongado de 36 horas, bueno, es una buena alternativa también. Bueno, acabamos de ver ahora algunos de los ejemplos de famosos más conocidos, pero empezábamos hablando de esos problemas de obesidad mórbida, y para recabar más datos sobre esta enfermedad vamos a hablar ya con la Sociedad Española para el Estudio de la Obesidad. Saludamos ya a Albert Lecube, vicepresidente. Muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Las cifras que nos daba Isabel hace tan solo unos instantes, podríamos decir que de momento asustan. ¿Cuál es la tendencia? La tendencia, tanto en España como en Europa, es ir creciendo en cuanto a la prevalencia de la obesidad. Hay que tener claro que se trata de una enfermedad crónica muy compleja en sus orígenes, que recidiva y por eso las personas que pierden peso suelen tener tendencia a recuperarlo, y que hoy por hoy no hay ningún tratamiento curativo de la misma, y por tanto en nuestra sociedad cada vez más tendente a favorecer el sedentarismo, el incremento de la ingesta de comidas altamente densas en calorías, la tendencia es a ir incrementando la prevalencia. Muy buenas tardes, Albert. Preocupa también excesivamente en los niños, ¿no? Porque las cifras de obesidad infantil asustan también. Sí, se suele decir que un niño con obesidad va a ser un adulto con obesidad, pero que habrá empezado a desarrollar las complicaciones propias de la enfermedad mucho antes. Y los niños son precisamente aquellas personas, aquel grupo de población en el que es más importante hacer la prevención, porque sirve para prevenir el propio desarrollo de la enfermedad en ellos mismos y también como forma de diseminar esos buenos hábitos en el resto de la familia. ¿A quiénes afecta más? ¿A hombres o mujeres, o es por igual? La prevalencia es muy similar. En el último estudio hecho en España había una mayor prevalencia en hombres, pero no diferenciaba más de un 1% entre sexos. Y lo que sí se destacaba es que se relacionaba mucho con algunas características de la población que se evaluaba, y por ejemplo la obesidad era más frecuente en aquellas clases socioeconómicas más desfavorables, en aquel grupo de población con menor grado de estudios y también en aquellas áreas rurales en comparación con las urbanas. ¿Cómo ha sido la evolución de todas estas cifras? Porque vosotros lleváis muchísimos años estudiándolas. ¿Ha ido a peor con la irrupción del estrés y del uso masivo, quizá, de comida basura? Sí, hay diversos factores que contribuyen al desarrollo de la obesidad. La ingesta inadecuada es uno de ellos, el sedentarismo es otro, pero hay otros factores como el estrés, como has comentado, la falta de horas de sueño, algunos contaminantes ambientales, parte genética, por supuesto, la inseguridad alimentaria que padece una gran parte de la población,
Y por tanto, todos estos factores que acompañan la disrupción de los horarios también, el trabajo nocturno, toda nuestra sociedad no hace más que agrupar factores que ayudan a desarrollar la obesidad, que la hacen más fácilmente que aparezca en los sujetos con predisposición a ella. Albert Lecube, muchísimas gracias por atender a Conexión Aragón. Muy bien, un placer. Gracias a vosotros. Importancia también, decía Luis, Isabel, la actividad física. Muy importante la actividad física porque además esas calorías que generamos de más, que ingestamos de más, luego hay que quemarlas y ese gasto calórico, por supuesto, se puede dar con los entrenamientos. Es muy recomendable que, por ejemplo, una persona con obesidad o con sobrepeso entrene con un entrenador personal que le guíe en todo momento. Vamos a ver un ejemplo. Aumentar el gasto calórico es clave para combatir la obesidad. Al final, la gente que tiene sobrepeso, estamos hablando de que tiene una baja actividad física y también que ingiere una mayor cantidad de calorías del gasto que tiene. Por tanto, va a ser fundamental incrementar esa actividad física. Iñaki comienza localizando las causas. Normalmente, cuando la persona viene, lo primero que hacemos es una entrevista para conocer su situación, para conocer qué le ha llevado a tener ese sobrepeso y, por tanto, poder atajar mejor las razones que le han llevado a ello. También trabajamos los miedos o las inseguridades que le pueda generar tanto el ejercicio como la posibilidad de trabajar con ella un asesoramiento nutricional. Combinar alimentación, cardio y fuerza. Atrás, la barra lo más próxima a ti y empuja. Ahora mismo los últimos estudios lo que nos están indicando es que el ejercicio de fuerza es fundamental para mejorar la calidad de vida de todas las personas y en el caso de las personas con sobrepeso es lo que nos va a ayudar a conformar esa masa muscular que posteriormente nos ayuda a perder peso. También generar un gasto calórico en un ejercicio cardiovascular es importante y sobre todo en la medida de las posibilidades de la persona, individualizando siempre un cardiovascular de alta intensidad. Un seguimiento al que se le incorpora la innovación. La tecnología es un factor fundamental y diferenciador de SportUp. Siempre vamos a incluirla con el objetivo de individualizar, de motivar y de hacer un mejor seguimiento a esas personas para que vayan progresando acorde a sus capacidades y a lo que vayan mejorando a nivel físico. Y también mental. Fundamental que la persona que viene a entrenar, ya que puede tener un miedo hacia la actividad física o un rechazo, se sienta apoyado y acompañado en todo momento en todo el proceso de entrenamiento. Para así comenzar una nueva vida. Y hemos visto cambios de todo tipo y sobre todo de lo que más nos enorgullecemos es de mejorar la calidad de vida de las personas. Ya no es tanto el cambio a nivel físico, sino lo que hablamos, el cambio a nivel motivacional y de todo el entorno biopsicosocial que sufre la persona a la hora de afrontar ese cambio. Bueno, acabamos de ver qué importante es la actividad física, pero también hay que decir que con un control, que de repente ponernos a correr puede generar daños en otras partes del cuerpo, Luis. Sí, claro, como muy bien decían ahora en el vídeo, ¿no? que si, al final siempre hay que ponerse en manos de un profesional, si se puede, o por lo menos coger una alternativa que sea lo más adaptada a cada uno posible. Entonces, alguien que no ha hecho ejercicio nunca, ¿no? O que tiene un sobrepeso muy grande, bueno, pues a lo mejor con empezar a caminar 2 o 3 días por semana, para él es suficiente. Y después, una vez que coja el hábito, pues bueno, poquito a poco el propio cuerpo ya le va a pedir un poquito más de ejercicio o más intensidad, ¿no? Claro, el resumen es que más que acogernos a una dieta, lo que tenemos que hacer directamente es cambiar un estilo de vida por completo, ¿no? Seguir esa nutrición sana, adecuada, una alimentación adecuada y también movernos. No se trata de un momento puntual, aunque si hablamos en casos de obesidad, sí que habrá que plantearse una pérdida de peso previa a ese estilo de vida, ¿no? Sí, bueno, hay situaciones en las que, bueno, si la necesidad es más urgente, pues hay que hacer cosas, digamos, más drásticas, ¿no? Durante un tiempo. Pero después, poco a poco, hay que conseguir que esos hábitos se vayan instaurando y formen parte de nuestra vida, porque si no, al final, el cuerpo volverá a estar como estaba antes y volvemos a hacer lo mismo. Sí, además escuchábamos ahora mismo, como decía, que puede volver a recuperar todo ese peso perdido. Pues bien, la obesidad es acompañada con frecuencia en muchas ocasiones de la depresión y una puede ocasionar a influir sobre la otra. José Francisco Mendy, él es psicólogo y nos atiende a esta hora de la tarde. Muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. José Francisco, ¿cómo influye en nuestra mente? Al final decimos que va un poco todo acompañado y una puede llegar a influir en la otra. Sí, es difícil en ocasiones diferenciar lo que es la causa y el efecto entre los que llamamos trastornos de la conducta alimentaria
en los que en más del 50% de los casos, estamos hablando de obesidad, hay presente un problema de tendencia a depresión, de ansiedad, y por lo tanto el abordaje debe ser multiprofesional. Se habla del famoso índice de masa corporal, las siglas IMC, que tan famosas son. En psicología nos gusta hablar de la imagen mental corporal, ¿no? Que es lo que estamos hablando de fondo. Claro, decimos que la obesidad puede causar toda esta depresión, pero puede darse también a la inversa, que sea, por ejemplo, el estrés que vivimos día a día el que nos cause que finalmente padezcamos un trastorno alimenticio. Sí, sí, en este caso se establece un círculo vicioso en el que causa y efecto acaban enredados en un problema de baja autoestima de la persona, y donde las cuestiones psicológicas son tan importantes o más que las que se abordan desde el punto de vista de la nutrición, del deporte, y por eso es fundamental que esa atención a estas personas pueda tener también ese polo de atención profesional, de profesionales de la psicología, de la psiquiatría, que trabajamos en el ámbito de la atención personal de los pacientes y, en este caso, lógicamente, de su cuidado personal. José Francisco Mendy, ¿cuál es el primer consejo que le podríamos dar a aquella persona que nos esté viendo en casa? No pensamos ya en una obesidad mórbida, pero bueno, quizá en un sobrepeso, en ese límite que nos indicaba Luis, en esa diferenciación. ¿Cómo dar ese primer paso en el que se sienta apoyado o apoyada y diga, bueno, pues voy a empezar a hacer estas recomendaciones, esta dieta, este ejercicio? En primer lugar, la aceptación a veces de una serie de factores, como se han comentado, genéticos, de comportamiento, de sedentarismo, que hay que saber aceptar. No podemos luchar contra todo, contra un estilo de vida que muchas veces se nos impone, y por lo tanto no estamos obligados a obedecer a una sociedad que marca una imagen determinada corporal. Esa cuestión, lógicamente, lleva a tener que aceptar un estado de ánimo con una autoestima en el que el sujeto, la persona, debe poner por encima de su imagen exterior su imagen interior, es decir, estar a gusto consigo misma en función de cómo es cada uno, ¿no? Esa terapia que decimos a veces de aceptación, terapias cognitivas de apoyo, en ese sentido, tanto la familia, el entorno son fundamentales, y no hay un tipo, no hay una situación que vaya más allá de lo que es la salud individual, sino que esa imagen es la que nosotros damos porque somos así, porque actuamos así, y es la que nosotros debemos cuidar y mimar. Eso es lo más importante. José Francisco Mendy, una vez más, gracias por estar con nosotros, con Conexión Aragón. A ustedes, muy buenas tardes. Decíamos ya conclusión de la mesa, Isabel. Bueno, pues sobre todo ahora nos quedábamos con ese mensaje de que a veces también hay que tener cuidado con los comentarios que hacemos al resto, porque ya no es solo la depresión que puede adquirir debido a su obesidad, sino también la que desde fuera se le pueda infundar. Y me gustaría terminar preguntándote, Luis, como dietista, no sé si recomiendas algún macro más que otro, porque antes nos hablabas de que, bueno, al final con lógica podemos seguir prácticamente cualquier dieta, pero está muy de moda ahora estas dietas ricas en proteína, dejando un poco de lado los carbohidratos. Bueno, al final es lo que comentábamos antes, ¿no? Al final cada uno tiene que elegir el estilo que más se adapta a su estilo de vida. Hay gente que hace mucho deporte y necesita consumir más carbohidratos y no va a haber ningún problema, pero si estamos todo el día sentados en una silla y tenemos una vida más bien sedentaria, pues a lo mejor, desde mi punto de vista, una dieta que tenga una cantidad bajita en carbohidratos es mucho más llevadera y es más fácil de mantener en el tiempo. Bueno, pues lo mejor siempre es, como nos decías, Luis, acudir siempre a un experto, que cada uno conoce, cada persona es un mundo, y es que el mejor nos va a acompañar. Gracias por estar con nosotros aquí en Conexión. Gracias, Isabel. A ti te veo en tan solo unos instantes.